Soy más que vencedor. Dilo. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo. Más que vencedor en Él. Más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor. Bienvenidos al discipulado familiar de Iglesia Shekinah Ministerio. Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a este tiempo especial, a nuestro discipulado familiar en el cual aprendemos de parte del Señor pues todo lo que Él nos quiere hablar para nuestras familias. Quisiera agradecer a nuestros pastores, Pastor Mario Barrios, Pastora Chiqui de Barrios, por este tiempo, por esta oportunidad preciosa que nos da de compartir la palabra en su púlpito. Y para eso quisiera también que usted ahí en casa, donde quiera que esté, me acompañe a orar para poner en las manos del Señor este tiempo y que Él sea el que hable y que nos edifique y nos bendiga en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos para poder platicar de tu palabra. Te pedimos que bendigas estos medios de comunicación virtuales, papito lindo, a todos nuestros hermanos, Señor, que se están congregando virtualmente, Señor, a todo donde está llegando esta señal, que sea bendecido este tiempo, Señor, que tú tomes el control de los aires, de los ambientes, que toda palabra sea inspirada por tu Santo Espíritu, mi buen Dios, y que seamos edificados, Señor, conforme al propósito de tu voluntad, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Como les decía, es una bendición poder reunirnos a través de este medio precioso que el Señor nos permite y hablar cada lunes el del discipulado familiar. El día de ayer nuestro pastor, si usted recordará, quienes estuvieron atentos a las prédicas del día domingo, estuvo hablando del sacerdote fiel. Y esto pues despertó bastante inquietud en mi corazón para que hoy pudiéramos de alguna forma seguir platicando del sacerdocio enfocado a la familia. Entonces esta preciosa hora yo le quiero hablar, mi amado hermano, mi amada hermana, los que están en casa, los que están sintonizándonos, del sacerdocio del hogar. Es el título que le hemos puesto al tema el día de hoy, el sacerdocio del hogar. Como le decía hace un momentito, nuestro pastor ya ha estado platicando bastante acerca del sacerdocio y del sacerdote fiel sobre todo, y que todos somos pues sacerdotes del Señor en este tiempo. Entonces yo quisiera empezar con un versículo que me ha impactado mucho respecto a este tema y está en Oseas capítulo 4 y versículo 6 para poder introducirnos en esta hora. Dice así: mi pueblo perece, o mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú, dice el Señor, has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Gloria a Dios. Platiquemos entonces un poquito. Este versículo me impacta mucho porque definitivamente el Señor está dando una advertencia. Y la advertencia es hacia nuestros hijos, pero la responsabilidad es de los padres. Por eso aquí debemos de ponerle mucha atención, mis amados hermanos, porque usted ha oído este versículo y es muy famoso y lo dominamos todos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando vemos el contexto dice, por cuanto rechazaste mi conocimiento. Quiere decir que hay muchos, mire, es difícil tal vez decir esto, pero hay quizás muchos papás o mamás que rechazan el conocimiento, rechazan la palabra, rechazan el congregarse, no quieren nada con Dios, están aparentemente bien, están dándole a su familia lo que necesita, están aparentemente estables, pero se han olvidado de Dios. Y entonces el Señor hace acá una declaración que yo considero bastante fuerte y que a mí me hace temblar, amado hermano, porque dice, por cuanto rechazaste mi conocimiento, por cuanto no quieren nada que ver con Dios, pues no quieren nada con Dios, ok, yo también te rechazo para que no seas mi sacerdote. Ojo acá, porque estamos hablando del sacerdocio en casa, el sacerdocio familiar. Y nuestro pastor ha venido hablando del sacerdocio. Entonces, aquí vemos una advertencia de parte de Dios. ¿Cómo se puede perder ese sacerdocio cuando no estamos interesados en el conocimiento que viene de parte de Dios? Pero
Peor aún, continúa diciendo este versículo. Como te olvidaste de la ley de Dios, como te olvidaste de la palabra de Dios, como ya no te interesa leer la Biblia, como no te interesa escudriñar mi palabra, dice el Señor, como no te interesa saber más, entonces yo también, así como no te interesa, así como te has olvidado de mi ley, dice el Señor, yo me olvidaré de tus hijos. Wow, esto es lo que a mí me impacta, amado hermano. Porque yo veo muchas personas que aparentemente están bien, que están viviendo una vida, pues tal vez quizás no estoy hablando de pecado, pero que sí se olvidaron totalmente del Señor, se alejaron de los caminos de Dios, se dejaron de congregar, dejaron de buscar al Señor, dejaron de leer, de orar, están desentendidos de lo que es buscar al Señor. Y entonces aquí viene la advertencia para este tipo de personas, que por cuanto se olvida uno de Dios, dice, el Señor se va a olvidar de sus hijos. Yo no quisiera que pasara eso en mis hijos. ¿Qué culpa tienen, como decía nuestro pastor, qué culpa tienen los pequeñitos? ¿Qué culpa tienen los hijos y los nietos, las terceras y cuartas generaciones del pecado de los papás? Pero ciertamente el Señor así lo ha establecido en su palabra. Él visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Él va a ver cómo están esas generaciones. Y en el caso de esta palabra, es inmediatamente en los hijos donde se va a manifestar que Dios se va a olvidar de ellos. Imagínense que Dios se olvide de nuestros hijos. Dios nos guarde, hermano. Que Dios se olvide de nuestros hijos y que no esté con ellos, que no los guarde, que no los cuide. Por eso le digo yo siempre, amado hermano, a los hermanos, el mayor tesoro, la mejor herencia que tú le puedes dejar, papá, mamá, a tus hijos es el temor de Jehová. ¿Quieres dejar una buena herencia? Amén, que le vas a regalar su terrenito allá en Prados de no sé qué, en la lotificación no sé cuánto, que le vas a dejar esto, que le vas a dejar otro. Amén, gloria a Dios, porque es bueno también, dice que el hombre sabio, el hombre prudente deja herencia hasta sus nietos. Pero ahora, la mejor herencia, aparte de lo material, que va primero, es la herencia espiritual que tú le puedes dejar a tu familia. ¿Y cuál es esa? Es un legado de temor al Señor. Por eso estamos hablando hoy del sacerdocio en el hogar. Es importantísimo que hayan sacerdotes en casa que estén ministrando constantemente algunas cosas que hoy vamos a ver que son los deberes fundamentales del sacerdocio. Que cuando hablamos la palabra sacerdote, yo no sé qué si usted se imagina así un cuello alto y no sé qué se imagina usted cuando hablamos de sacerdote o de sacerdocio, pero déjeme decirle, yo lo vamos a ir viendo a la figura de la sombra de la palabra, que hoy nosotros somos sacerdotes. Y ¿sabe algo más tremendo? Estamos de turno, y no solo estamos de turno cuando venimos el domingo a la iglesia, cuando servimos o cuando estamos en este momento atendiendo la palabra. El sacerdote de hoy en día, del nuevo orden que el Señor hizo, es un sacerdote de tiempo completo. Somos reyes y sacerdotes de tiempo completo. Estamos de turno. Dígale al que tiene ahí cerca, estamos de turno en nuestro sacerdocio. Entonces, ojo, una de las primeras cosas entonces que debe cuidar el sacerdote es su hogar, su casa. ¿Cómo lo va a cuidar? Cuidando su comunión con Dios, cuidando el estudiar la palabra, cuidando el tener la ley del Señor presente, no rechazando entonces ni olvidándose de la ley, de la palabra del Señor, del amor por el estudio. Ayer nos ministraba nuestro pastor que hay una llenura de estudio, que Esdras era el que estudiaba y se llenaba, entonces se ponía a leer, a estudiar y después enseñaba y practicaba la palabra. Entonces el sacerdote debe empezar por su casa. Somos sacerdotes y tenemos que empezar en nuestros hogares. Para que no se diga, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré el sacerdocio. Que Dios diga, que Dios nos guarde. Por eso tenemos que amar la palabra, amar, deleitarnos en inquirir, en buscar, en aprender. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Tienes que esforzarte además y dejar de tener ese pensamiento que a veces tenemos o podríamos tener de que, es que yo no entiendo eso, es que eso no me gusta, es que a mí solo me gusta un mensaje así light, ¿verdad? Que solo me digan que voy a tener mucho dinero o que me va a ir bien. Y entonces que solo me den 2, 3 palabras y eso es lo que a mí me gusta. No, tenemos que profundizar, tenemos que meternos a hacer brecha en la palabra y entonces inquirir
¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? No te olvides de su ley, no te olvides de su palabra, no rechaces el conocimiento. Hay quienes, no, es que eso es muy difícil, es que ahí solo hablan de cosas que el arrebatamiento, que ya viene el Señor, que eso sí, eso no, yo solo quiero que me hablen así lechita. No rechaces el conocimiento. Si hay algo que nos cuesta entender o que nos cueste quizás interpretar, pidámosle a Dios sabiduría. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Entonces no podemos rechazar el conocimiento. Máxime en este tiempo final que está viniendo palabra, que está viniendo revelación en el nombre de Jesús a nuestras vidas. Recibámosla y no la rechacemos. Al contrario, pidámosle a Dios más conocimiento, más revelación. Entonces, ¿cómo es que nosotros establecemos que nosotros somos ahora sacerdotes? Dice Éxodo 19:6. Esta es una figura para Israel, pero también queda como sombra para nosotros. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí hay una bendición sacerdotal. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, existía un sacerdocio de orden levítico, con el pacto de Dios con Israel. Habían leyes, habían ritos, habían sacrificios, etcétera, etcétera. Amén. Esa era la ley del sacerdocio levítico. Luego, entonces, solo los descendientes directos de la tribu de Leví podían ser encargados de ejercer este sacerdocio. Y ellos intercedían delante de Dios por el pueblo. Y este sacerdocio llegó hasta el momento en que el Señor Jesús viene, muere en la cruz del Calvario y es resucitado. Entonces dice, por cuanto hay un cambio de sacerdocio, también debe existir un cambio de ley. Cuando el Señor viene, muere, viene a ser entonces sacerdote para nosotros. Mire pues, eso lo dice en el libro de Hebreos. Yo lo que le quiero es introducir para que entendamos que ha habido una evolución del sacerdocio y no nos quedemos, perdón por la palabra que voy a usar, pero trabados en el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, donde muchos hoy, llamándose ser judíos, dice, realmente son sinagoga de Satanás, quieren confundir al pueblo de Dios quedándose en la ley. Ese tuvo su momento, el sacerdocio levítico, y evolucionó. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3. Por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Esto significa que ya no estamos en el sacerdocio levítico, sino en el nuevo, uno eterno, sacerdocio del orden de Melquisedec. Amén. Ese es el nuevo sacerdocio que estamos viviendo hoy en día nosotros como iglesia. Es el sacerdocio del orden de Melquisedec, en el cual nuestro sumo sacerdote, el que entra delante de la presencia de Dios a ofrecer única vez un solo sacrificio perfecto, es nuestro Señor Jesús. Antes, en el sacerdocio levítico, todos los días se tenía que derramar sangre de animalitos para presentar perdón de ofrenda por perdón de pecados, por intercesión, etcétera, por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote, por la familia del sacerdote. Era un derramamiento de sangre de animales que el Señor hasta se cansó de eso, porque no había un cambio. Hoy nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, que entró una vez perfecto, no a un tabernáculo, dice, hecho por manos de hombres, sino a la mismísima presencia de nuestro Señor. Él entró, llevó y presentó como sacerdote la sangre del Cordero, la sangre de Él, que fue perfecta. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Por eso ahora estamos en un mejor pacto, estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, estamos en la dispensación preciosa. Mire lo que dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ese es nuestro Señor Jesús, que puso, hermano amado, su sangre. Cada uno de nosotros hemos sido llamados ahora entonces a ser sacerdotes, tanto hombres como mujeres. Oiga bien, hemos sido llamados a ser ahora sacerdotes y debemos empezar ese sacerdocio. ¿Dónde vamos a empezar a ejercer nuestro sacerdocio? En la casa, en la familia, intercediendo, cubriendo a los nuestros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire, solo lo traigo rapidito porque esto es a manera de introducción
porque de lo que le quiero hablar es de los deberes que tenemos como sacerdotes del hogar y cuál debería ser nuestra función, nuestro papel, ¿verdad? Porque cuando usted llega a pedir un trabajo, le dice, bueno, su puesto es tal y sus deberes y atribuciones son estas. Y si usted sabe cuáles son sus deberes y atribuciones, las va a ejecutar y las va a cumplir bien. Quiero llegar a eso en el nombre de Jesús, a saber cuáles son las funciones, o al menos delimitar las funciones básicas o mínimas que debería de cubrir un sacerdote del orden de Melquisedec de este tiempo. Entonces, resumiendo, había un sacerdocio antes levítico que terminó con nuestro Señor Jesucristo. Ahora se levanta un sacerdocio del orden de Melquisedec, al cual nosotros hemos sido llamados a ser esos sacerdotes también. A continuación lo dice en el libro de Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 1:4 en adelante. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, mire, esta es la parte que quiero que veamos, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces, mire, ¿qué somos nosotros ahora? Un pueblo de reyes y sacerdotes. Tenemos estas funciones de reyes y de sacerdotes. Entonces, ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios en el antiguo tiempo era la nación como tal de Israel. Hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo y lo tiene en su corazón es el pueblo de Dios. Entonces la iglesia, tanto gentiles como judíos que han aceptado a Jesucristo, que tienen al Señor como su Señor y Salvador, la iglesia es hoy el pueblo de Dios. Entonces el Señor se llamó para sí un reino de reyes y sacerdotes. Y te digo y te repito, estamos de turno. Diga al que tiene ahí cerca, como reyes y sacerdotes estamos de turno. Así como los sacerdotes del antiguo tiempo tenían sus turnos para ministrar en el templo, hoy nosotros estamos de turno completo. Estamos 24/7 de turno, somos los sacerdotes. Por eso dice la Biblia, dice la palabra, vosotros sois la luz y la sal del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros sois luz y sal del mundo. Entonces, como reyes y sacerdotes estamos de turno. Ahora, vuelvo a la carga. Para poder yo hacer bien mi trabajo, debo de saber qué es lo que debo de hacer, ¿verdad? Entonces, como sacerdotes, por eso es bien importante, como empezamos diciendo, el sacerdote no puede despreciar el conocimiento, porque una de las cosas que debe manejar el sacerdote es la palabra, conocer el deseo de Dios. Por eso nos ministraba ayer nuestro pastor también un versículo bien precioso donde él nos hablaba en Malaquías 2:7, que el Señor, y también está en otros versículos, por ejemplo en Samuel, le voy a leer un versículo bien bonito donde el Señor habla que Él se va a levantar un sacerdote conforme a su corazón. Vamos a ver si lo tengo acá. Entonces dice en 1 Samuel 2:35, levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera y andará para siempre delante de mi ungido. Aquí hay una profecía que tiene varias etapas, hermano. Está hablando del levantamiento que va a hacer de Samuel en el momento específico donde se está desarrollando esta palabra en el tiempo, y está hablando proféticamente de la nación que va a levantar de sacerdotes. Por eso dice, edificaré una casa duradera a David, que iba a ser un linaje de sacerdotes, de lo que estoy hablando, que somos ese linaje que Dios se levantó. Y está hablando también de el ungido, que era Jesús. Ahora, nosotros, si somos sacerdotes, debemos de conocer cuáles son las funciones sacerdotales. ¿Se ha preguntado usted cuál es su función entonces, si está de turno? ¿Cuál es tu función en el hogar como sacerdote? Oiga bien que dije como sacerdote, ya no solo como papá, porque si vamos incluso a las leyes de la tierra,
encontramos ahí que el papá tiene que proveer para el hogar, y si no es suficiente, dice, cuando alguien se va a casar, está la ley, ¿verdad? Si no es suficiente lo que el papá provee, pues entonces también la mamá podrá trabajar y proveer ambos también para el hogar. La serie de leyes que hay en el derecho para la familia establecen como algunas funciones básicas y principales que tiene que tener el papá, la mamá en un hogar. Ahora no te estoy hablando únicamente de esas, porque como dijo Jesús, estas debéis de hacer sin descuidar las otras. Ahora te vengo a hablar de la función sacerdotal de papá y mamá en la casa, y también de los hijos, porque al final, como leímos en Apocalipsis, todos somos reyes y sacerdotes. Entonces todos como sacerdotes estamos en funciones. Pero por supuesto me quiero enfocar principalmente hoy al papá, a la mamá de la casa, porque tiene como que la responsabilidad de llevar ese hogar como un sacerdote, mientras los hijos están creciendo y alcanzando también ese conocimiento para ser ellos también sacerdotes delante del Señor que agraden a Dios. Bueno, entonces vamos a ver con la ayuda de Dios 7 funciones sacerdotales. Número 1, y a ver si el Señor nos permite que nos dé tiempo, si no lo dejamos en una segunda etapa. Primera función sacerdotal. Si está tomando nota, póngale ahí, primera función sacerdotal, enseñar la doctrina. Deuteronomio 11:18. Mire qué linda esta palabra. Grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atadlas como una señal a vuestra mano, y serán insignias entre vuestros ojos. Mire todo lo que dice el Señor acá, pero mire la segunda parte en el 19. Enseñadlas. Enseñadlas. Diga conmigo ahí donde está usted, enseñarlas a vuestros hijos. Mire pues, ¿en qué momento debemos enseñar? Mire qué precioso esto que nos enseña el Señor. ¿En qué momento debemos enseñar la palabra a nuestros hijitos? Habla de ellas cuando te sientes en tu casa. ¿Dónde se sienta usted en la casa, hermano? Bueno, se sienta a comer, se sienta en la sala, ahora que las casas modernas tienen que sala familiar, que antesala, que sala, que comedor, o que el otro que no es comedor, pero ahí comen todos, ¿va? Que es la cocina. Bueno, ¿dónde te sientas? En casa. Donde te sientes en casa, está hablando, donde haya comunión con tus hijos. Podría ser, amado hermano, dice también, si seguimos leyendo en este versículo, cuando andes por el camino. Cuando andes por el camino, cuando salga de viaje usted con su familia, cuando vaya de repente en el vehículo, en el carro, en el tuk-tuk, en el bus, dice, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¡Wow! Una enseñanza preciosa de doctrina. ¿Cuándo debemos hablarle a nuestros hijos? Yo alcanzo a ver ahí que es en todo tiempo. Cuando te sientes, cuando comas, cuando salgas, cuando entres, cuando te despiertes, cuando te vayas a acostar. Entonces, si hay que hablarle a los niños antes de acostarse y a levantarse, estoy viendo ahí que hay que hablarle en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, función sacerdotal primaria, enseñar doctrina. Entonces, ¿cómo vamos a poder ser buenos sacerdotes? Por eso vuelvo a la carga, no podemos despreciar el conocimiento. El papá, la mamá, sobre todo si tienen niños pequeños, deben de esforzarse por conocer la palabra de Dios, por conocer la doctrina que el Señor nos permite tener acceso para poderla trasladar también a nuestros hijos. Como padres tenemos esa responsabilidad, guiar, instruir a nuestra familia en la sana doctrina. Y otro ejemplo que nosotros mismos le vamos a dar a nuestros hijos es congregarnos. No podemos exigirle a nuestros hijos que busquen a Dios si nosotros no buscamos a Dios. Miren las preciosas soluciones que el Señor nos está dando. Quizás alguien está clamando por sus hijos, quizás alguien está preocupado por el futuro de sus hijos, y el Señor nos da aquí la clave. No te olvides de mi ley, no te olvides de mí, ejerce bien tu sacerdocio.
Estoy parafraseando lo que hablamos en Oseas, ¿verdad? Y si ejerces bien tu sacerdocio, si no te olvidas de mi ley y de mi palabra, entonces dice el Señor, yo voy a cuidar de tus hijos. Porque es lo contrario, ¿verdad? Si te olvidas de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Pero entonces, si nosotros cuidamos de atender la palabra, de atender la voz de Dios, de atender, hermano, lo que se nos enseña, de vivirlo, de practicarlo, por consecuencia y promesa de Dios, ¿cuántos reciben esta promesa de Dios? Él va a cuidar de nuestros hijos. Gracias, papito lindo, porque algo que nosotros como papás siempre tenemos es esa preocupación por nuestros hijos, que ellos estén bien, no materialmente o no solo materialmente, sino que tengan el temor de Dios en su corazón y que el Señor esté con ellos. Pero aquí está la solución: busca a Dios, ama su ley, ama su palabra y Él cuidará de nuestros hijos. Entonces debemos congregarnos y debemos de practicar discipular a nuestros hijos en casa. ¿Cómo? Como decía Deuteronomio, háblales la palabra cuando se sienten, cuando salgan, cuando vayan. Un momento precioso siempre para darle gracias a Dios es a la hora de los alimentos, ¿verdad? Usted ora, bendice los alimentos y hasta puede citarles un verso, una pequeña enseñanza a los niños. Sobre todo si hay niños pequeños, es bien importante irlos marcando, decirles, tenemos esto o aquello o el otro, porque Dios es el que nos da todo. Así como dice su palabra en tal versículo, ¿verdad? De Jehová es la tierra y la plenitud de ella. Todo le pertenece al Señor, etcétera, etcétera. Y así vamos enseñando con amor. Esto debe ser una transferencia del sacerdocio en el sentido del conocimiento, ¿me entiendes? Con amor, así como si amas a tus hijos, porque creo que todos los padres y madres aman a sus hijos, ¿verdad? Entonces preocupémonos por nuestra comunión con Dios, porque ahí estamos garantizando que Dios siempre va a estar con nuestros hijos. Yo quiero que Dios esté con mis hijos, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más precioso. Qué importante es que Dios esté con nuestros hijos. Entonces, cuando nosotros desde casa nos esforzamos por buscar la palabra para nuestra familia, por hacer la rema en nuestras vidas, nos esforzamos por ponerla en práctica, para que no solamente sea ir a la iglesia y oír un mensaje, sino ponerlo en práctica, que en el calor de nuestros hogares se viva de acuerdo a lo que conocemos y a lo que vamos creyendo y creciendo cada día delante de Dios. Por ejemplo, estuvimos hablando, creo que fue hace 8 días, si mal no recuerdo, o hace 15, de 2 tipos de familias. Se recuerda que había una familia a la manera de Abraham y una familia a la manera de Noé y a la manera de Lot. Se recuerda que estuvimos hablando de 2 familias, a la manera de Noé, que Noé instruyó y le enseñó a su familia. En Génesis 6:18 mirábamos cómo Noé le hablaba a su familia. Permítame, voy a ver si tengo aquí este verso rapidito. En Génesis 6:18 miremos qué dice. Noé era uno de los que estaba constantemente, dice, Dios le habla a Noé y dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces viene el Señor y le habla aquí a Noé y le da una promesa que su familia iba a entrar. Y Noé instruía y enseñaba a la familia, le hablaba acerca de los planes que Dios le había transmitido. Miremos lo que dice el 7:5. Quisiera solo hacerle ver dónde pasó acá. Ajá, aquí está. En Génesis 7:5 dice, Noé hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó que hiciera. Y siendo Noé de 600 años, entonces vinieron las aguas. Pero Noé siempre le estuvo transmitiendo a sus hijos la visión que Dios le daba. La palabra. ¿Cuántos dicen amén? De la misma forma, David también instruyó a Salomón. David le hablaba a Salomón. Sé hombre, le decía. Así le dijo en una de las veces que lo instruía. Y le instruía en el temor del Señor y lo hizo un hombre temeroso del Señor. Pero por ejemplo, vemos que Lot, y eso lo estuvimos platicando en discipulados anteriores, quizás no practicó el discipulado en casa, no alcanzó a otros ni tampoco instruía a su familia en el temor del Señor. Y vemos que hubieron pérdidas de sus hijas y de su esposa, etcétera, etcétera. Entonces, función sacerdotal, amados hermanos, es trasladar la doctrina. ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿A la manera de Noé o a la manera de Lot? Entonces, en tus manos está, en tus principios, transmitir ese legado. ¿Cómo?
Transmitiendo la palabra. Háblales a tu familia, háblales a tus hijos con sabiduría. Pídele al Señor sabiduría. Tenemos que tener, dice, nuestras palabras como en Colosenses, dice, como endulzadas, no, como sazonadas con sal, dice Colosenses. Que cuando hablemos, nuestra palabra sea sazonada. Cuando tú le hables a tus hijos, aprovecha momentos, ¿verdad? Cuando vean una situación, estés en algún momento, aprovecha para hablarles. Miren, así dice la palabra, gracias a Dios por esto, por el otro. Transmite ese precioso legado que somos sacerdotes del Señor. Pero, ¿cómo vamos a transmitir? Conociendo. Preocúpate por conocer. Por eso te felicito, tú que estás conectado esta noche, que estás recibiendo este tiempo discipulado, porque esto es lo que estás recibiendo, equipándote para poder ejercer tu sacerdocio y hablarle a los tuyos también en el nombre de Jesús. Entonces, función número 1 del sacerdote, enseñar la doctrina. Gloria a Dios. Pasemos a la función número 2 para que avancemos un poquito. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, este título le hemos puesto a esta función, que el sacerdote debe de distinguir lo que está limpio de lo que está inmundo. En otras palabras, debe de saber distinguir lo bueno y lo malo, porque estamos viviendo un tiempo que lo profetizó la Biblia, en que vendrán días, dice, en que esta generación no va a saber qué es bueno y qué es malo. No va a distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Es aquí donde el sacerdote, en el temor de Dios, debe de hacer saber lo que es bueno y lo que es malo, distinguiendo lo limpio de lo inmundo. Eso es lo que dice aquí el libro de Proverbios 27:23, y lo ve en diferentes versículos, lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Entonces, si queremos ejercer un sacerdocio adecuado, amados hermanos, es necesario tener discernimiento y reconocer, conocer, indagar cómo está el estado de nuestra familia, si hay algún pecado en nuestra familia, y saber que ese pecado puede llegar a contaminar toda la familia, toda la casa, si no somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, no necesariamente quizás que ya nuestros hijos o nuestra familia estén en un pecado, sino a esta función de discernimiento del sacerdote se le conoce como distinguir qué es lo bueno y lo malo para saber guiar a nuestra familia. Por ejemplo, debemos interesarnos e indagar quiénes son las amistades de nuestros hijos, qué es lo que juegan, qué juguetes tienen, qué programas de televisión ven, con quiénes hablan, etcétera, etcétera. Incluso hoy en día, cuando se está viendo un programa de televisión, una serie o algo, hay que estar ahí atentos. Mira, hijo, mira, hija, eso que se hizo ahí, eso no es de Dios, eso no es correcto, eso no le agrada al Señor, por ejemplo, eso no es de Dios. Que tómenlo en cuenta, ténganlo en su corazón. No le estoy diciendo que les apague la televisión de una vez o que les apague el juego, no, pero puede usted guiar. Esta es la función sacerdotal. Mira, esto que está ahí, esto que salió, esto que dijeron, eso no es de Dios. O la Biblia no dice eso, ¿verdad? O nosotros no creemos en eso. Empezar a instruir, sin entrar en contienda, sin entrar en ser tal vez así, como podríamos decir, ¿verdad?, malos con nuestros hijos, sino al contrario, llegar a ser ese sacerdocio sabio, astuto, más que la serpiente, para no poner en contra a nuestra familia, sino para guiarla en el nombre de Jesús. Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer es distinguir lo bueno de lo malo. Tenemos que llegar a discernir qué está pasando en la casa. Eso lo hizo Josué, se recuerda cuando él pasó lista, cuando perdieron la batalla contra Jai. Él se puso a orar y a decirle: Señor, ¿por qué nos humillaste? ¿Por qué nos avergonzaste? Y el Señor le contestó: ve y mira qué hay en tu campamento. Revisa tu campamento. Entonces ya Josué, cuando el Señor le habló, empezó a revisar. Y llegó, usted sabe, hasta la casa de ¿cómo se llamaba? El hombre que tenía, había robado cosas, se había quedado en su casa con contaminaciones, un manto, un lingote babilónico, ¿va? Cosas que no eran Acán, era la casa de Acán, eran cosas que no agradaban a Dios. Entonces habían perdido una batalla porque había anatema. ¿Qué es un anatema? Cosas que desagradan a Dios en la casa. Entonces, ojo,
como sacerdotes estemos atentos. Si no hay algo en nuestros hijos, en nuestra familia, en la misma casa físicamente, o en lo que vemos, hablamos, oímos, que le pueda desagradar a Dios y que pueda llegar entonces a ser un punto malo de contacto para nuestra familia. Nosotros debemos aprender entonces a llevar ese sacerdocio. Ese es el sacerdocio en acción. ¿Cuántos dicen amén? No que nada más, hermano, seamos, ¿cómo decirle? Que todo lo dejemos pasar. Tenemos que ser como los porteros, ¿verdad? Como ese buen portero que no deja pasar el balón si no es de Dios. Así que Dios nos dé sabiduría. Por eso, mire, esto es el sacerdote tiene que ir de la mano de Dios. El trabajo sacerdotal de hoy en día no es fácil, pero tampoco es imposible. Por eso, hermano, el ser creyente, el ser cristiano, no es aburrido para nada. Esto es algo precioso y es mantenernos en contacto con el Señor. Y sobre todo hoy en día que está surgiendo tanta situación del último tiempo que puede llegar a confundir, incluso dice aquellos que han sido escogidos, a nivel doctrinal, a nivel de la influencia de los medios de comunicación. Entonces hay que estar atento con nuestros hijos, marcando. Esto no es de Dios, esto sí es de Dios, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada al Señor. Ese es el temor de Jehová, hacer lo que a Dios le agrada y rechazar o aborrecer lo que Dios aborrece. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar uno más, que tengo unos minutitos todavía. Llevamos 2. Entonces, número 1 era enseñar la doctrina. Estamos hablando de las funciones sacerdotales, del sacerdocio familiar. Número 1, entonces era enseñar doctrina. Número 2, distinguir lo bueno, lo malo, lo limpio, lo inmundo. Y número 3, estas funciones están basadas, la número 3 es declarar limpio al leproso, están basadas en las funciones sacerdotales del antiguo tiempo, que hoy tienen que ser una sombra y figura para nuestras funciones sacerdotales. Levíticos 13:6 dice: y al séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción y lavará sus vestidos y será limpio. Bueno, ¿de qué se trata esto, mis amados hermanos? Declarar limpio al leproso. Debemos seguir de cerca el proceso de restauración en la vida de nuestra familia, buscando siempre que se cumplan las promesas que dice que el que empezó la buena obra, ¿cuántos dicen amén?, la va a perfeccionar. Esta función sacerdotal consistía en que el sacerdote iba y miraba en aquel tiempo, en el antiguo tiempo, que era lepra, el pecado era manifiesto, ahora se notaba la llaga de lepra. Entonces el sacerdote cumplía una función más o menos como de médico, ¿verdad? Que llegaba, evaluaba la superficie y él declaraba, ¿está todavía mal o ya está limpio? Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Nos deja ver un seguimiento. El sacerdote debe estar astuto, mire hermano, el sacerdote de casa debe saber cómo está el corazón de su familia, cómo está el corazón de sus hijos, porque no todo puede ser quizás de origen físico, sino muchas veces hay problemas de origen espiritual, ¿verdad? Cuando se habla de alguna enfermedad, pueden haber enfermedades de origen almático, espiritual, que pueden traer problemas a la casa, problemas a los hijos. Por ejemplo, estamos hablando de aquella mujer que estaba jorobada, que un espíritu, dice, la tenía jorobada por 18 años, aunque era hija de Abraham. Aquel muchacho que se endemoniaba, que tenía como epilepsias, ¿verdad? Que el Señor Jesús empieza a hablarle al papá y empieza a ministrar al papá, y entonces así es libre el muchacho. Entonces, cuando vemos todo esto en nuestros hogares, debemos de mantener una secuencia, debemos de ver cómo están nuestros hijos, cómo están ellos. A veces hay manifestaciones de enfermedades, ¿por qué está pasando esto? Manifestaciones en su carácter, en su comportamiento. Me estoy enfocando a cuando hay niños pequeños, aunque también jóvenes. El sacerdocio en el hogar es algo precioso, hermano. Por eso debemos de pedirle a Dios mucha sabiduría. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie para poder guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro cónyuge también. Y por supuesto todo eso ayudados de la mano de Dios. Y esto es a nivel del hogar. Para eso tenemos también a nuestros pastores cuando necesitamos ese auxilio, ¿verdad? Cuando no podemos sobrellevar algo, Dios ha puesto pastores conforme a su corazón para que nos auxilien, para que pastoreen nuestra alma y para que nos ayuden a seguir adelante. Bueno, creo que vamos a ir dejándolo por acá.
porque por lo menos son 7 funciones sacerdotales las que quisiera que platicáramos, pero para irlas viendo despacio, quizás hacemos un breve repaso el día de hoy de lo que llevamos y en la próxima reunión, si el Señor nos permite, culminamos el tema con las funciones sacerdotales y que el Señor nos siga hablando. Creo que con lo que ya hemos visto hoy, que es, número 1, enseñar la doctrina. Número 2, distinguir lo bueno y lo malo. Y este último que estábamos hablando, que era darle el seguimiento hasta declarar limpio al leproso, creo que ya tenemos bastante con qué meditar y ver cómo estamos llevando nuestro ejercicio sacerdotal en casa. Si has dejado de hablarle a tu familia la palabra, si has dejado de hablarle a Dios, bueno, a retomar tu oficio sacerdotal. Si has dejado de distinguir lo bueno y lo malo, si has dejado de darle seguimiento a tus hijos, a tu familia, en qué están, cómo van en su vida espiritual, a retomarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que preocuparnos por llevar ese sacerdocio familiar de la mejor forma, pidiéndole al Señor sabiduría. Por eso voy a terminar con una oración y juntos pidámosle, porque yo también soy papá, a Dios que nos dé a su Santo Espíritu, que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, y que nos ayude a llevar el sacerdocio conforme a su voluntad y que le sea grato a Él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado al sacerdocio, Señor, de este tiempo final. Hoy sabemos, Señor, por lo que hemos aprendido, que somos tus sacerdotes, Señor. Ayúdanos a ejercer el sacerdocio. Primeramente, que te agrade a ti. Primeramente, que seamos gratos y hallemos gracia delante de tu presencia. Y luego, Señor, para poder llevar, Señor, ese sacerdocio en casa. Danos gracia con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, para poderlos guiar, Señor, a hacer lo correcto conforme a tu palabra. Ayúdanos, dile ahí en casa, ayúdame. Papá, mamá, dile ayúdame a ser un buen sacerdote en mi casa. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta hora. Gracias te doy por cada familia congregada, conectada. Los bendecimos en el nombre de Jesús y que tu palabra preciosa cause el efecto por el cual la enviaste. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.